¿Saben ustedes qué es el colonialismo? ¡No! Bueno, pero ¿sabrán cuál fue el primer país que tomó a los africanos como esclavos? ¡No! Está bien, pero ¿sabrán dónde está el Canal de Suez? No sabemos. Bueno, pero no se preocupen, porque hoy aquí en Historiando Channel todo eso lo podrás aprender. ¡Muy bien! Acompáñenme a ver el video. Amigos, me da mucho gusto volverlos a saludar a través de este medio. Sean bienvenidos todos ustedes a su canal de historia. Ya lo conocen, Historiando Channel. Soy su amigo el profesor Marco Antonio Mataloide y les doy la más cordial de las bienvenidas. Hoy les tengo un tema de gran importancia y sobre todo de gran trascendencia en la historia. Se titula el colonialismo. Es decir, vamos a conocer ese proceso a través del cual algunos países se hicieron de colonias. Y todas las preguntas anteriores encontrarán sus respuestas. Se le conoce como colonialismo al proceso donde un país grande, rico, poderoso domina, conquista, se adueña de otro país u otro territorio a través de la fuerza. Recordemos que el país grande, el dominante, el fuerte, normalmente es un país rico, un país armado, un país fuerte militarmente, incluso pudiera ser que tenga una importante flota naval. Y esto les permite ir a otros territorios, a otros países y llevar a cabo esa conquista. A este proceso de adueñarse de un país y hacerlo su colonia se le conoce también como imperialismo o da paso al imperialismo, ya que aquella nación que tuviera más territorios, más posesiones de ultramar, como también les llamaban, era factible que fueran formando su imperio. Así existieron a lo largo de la historia varios imperios. Recordemos el imperio portugués, el imperio español, el imperio inglés, el imperio ruso, el imperio norteamericano en un momento dado de la historia. Aquí debemos de conocer dos conceptos clave. El primero de ellos es metrópoli. Metrópoli es el nombre que recibe aquel país rico, el poderoso, el que domina. Principalmente eran países de Europa. Y el término de colonia es el nombre que se le da al territorio conquistado, al territorio sometido, al dominado. Normalmente fue en América, luego en África, posteriormente Asia y finalmente Oceanía. Qué tristeza, amigos, que un continente conquistador, pero 4 continentes fueron los conquistados. A lo largo de la historia se habla de dos procesos de colonialismo. El primero fue aquí, en América. Empieza cuando Cristóbal Colón descubre la ruta al continente americano, pues él abrió el paso para que el resto de los países europeos lleguen a nuestro continente. Esto fue del siglo XVI hasta el siglo XVIII. 4 países principalmente son los que se reparten nuestro continente americano. Estamos hablando de Francia, que se va a adueñar de lo que hoy en día sería Canadá. Inglaterra, que fundó 13 colonias en lo que hoy Estados Unidos, en Norteamérica. España, que fue el gran ganador, porque recordamos, ¿verdad?, que Cristóbal Colón venía patrocinado por los reyes de España, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Por eso es que ellos tienen mucho más territorio. Desde la frontera México-Estados Unidos, todo México, todo Centroamérica y prácticamente toda América del Sur, salvo Brasil. Así es, porque Brasil le perteneció a Portugal. Por ahí está la Guyana francesa, la Guyana holandesa, pero son mínimos los territorios. Pero imagínate, 4 países de Europa se reparten nuestro continente. ¿Cuándo termina este primer proceso de colonialismo? Pues termina cuando los países de América inician sus luchas de independencia. En diferentes años, pero empieza el grito de la libertad prácticamente en todo el continente. Recordarán ustedes que Estados Unidos, George Washington, es quien encabezó la lucha de las 13 colonias por su libertad.
En México, pues hay que recordar a Miguel Hidalgo, Aldama, Allende, Abasolo, Jiménez, Vicente Guerrero, tantos héroes que tenemos en esa lucha que duró 11 años de nuestra independencia. Y en América del Sur, pues recordemos a Simón Bolívar, a Bernardo O'Higgins, entre otros personajes. Pero, ¿y qué pasó con los países de Europa que estaban acostumbrados a vivir, a obtener las ganancias de todas sus colonias? El oro, la plata, las maderas finas, los frutos, los productos. Al quedarse sin esas colonias, ¿qué sucedió con ellos? Pues bien, aquí es donde da paso el segundo colonialismo. Los europeos voltean al continente africano. Imagínate, tenían un nuevo continente para adueñarse de él. E inmediatamente empieza una carrera de los países de Europa por adueñarse de más y más territorios. Ahí vamos a encontrar que fueron 7 naciones europeas las que se adueñaron de prácticamente todo el continente. Desde luego sobresale en ese caso Francia e Inglaterra. Otros países que tuvieron colonias fueron Italia, fue Bélgica, España, Portugal, Holanda y por ahí algún territorio que mantuvo su independencia. Aquí era algo muy curioso, cómo se repartieron el continente. Avanzaban los exploradores y hasta donde llegaban marcaban ese territorio como propiedad de su metrópoli. Pero no nada más era el territorio, amigos. No, permítanme que les platique que además del territorio, obviamente flora, minerales, fauna, y quizá lo más terrible, la gente de color de ese continente. Porque los empiezan a tomar como esclavos y los empiezan a vender más adelante a otras naciones. También el dominio fue prácticamente total. Se dice que este segundo colonialismo llega a su fin en un proceso también de independencia, solo que aquí, para identificar que este pertenece al segundo proceso de colonialismo, se va a llamar descolonización. Acuérdate, en el primero fue independencia, aquí es descolonización, dejar de ser colonia. Y pues este segundo colonialismo va a durar hasta mediados del siglo XX. Pero no se conformaron solo con África, amigos. También se dieron cuenta que un poquito más al este está el continente asiático y también los voraces europeos se lanzan sobre ese continente. No fue tan fácil, no fue igual el dominio que ejercieron en Asia como en África. En Asia había imperios, 4 importantes imperios que detuvieron el avance colonialista de los europeos. Me refiero al imperio chino, al imperio ruso, al imperio japonés y al imperio turco otomano. ¿Pero qué crees? Todo lo demás se lo repartieron también. Todos los demás territorios que no eran un imperio, pues que eran naciones débiles, pequeñas, empobrecidas, etc. Esas fueron adquiridas por los europeos. Aquí tenemos también otra palabra que es bueno conocer: neocolonialismo. Ese término se usa precisamente para diferenciar al primer colonialismo de este segundo colonialismo. Pero amigos, en este momento es un buen punto para preguntarnos qué orilló a los países de Europa a ir a otros continentes a conquistarlos, a saquearlos. Básicamente se manejan 4 causas de este colonialismo. La primera de ellas tiene que ver con la escasez de la materia prima. Así es, hay que recordar que la revolución industrial requería una gran cantidad de materia prima, minerales, maderas, animales y bueno, los países de Europa, las metrópolis, para no agotar sus propios recursos naturales, pues preferían buscar otros terrenos, otros territorios de donde saquear dichos recursos naturales. La segunda causa es la búsqueda de nuevos mercados. Efectivamente, porque ahora los países industrializados, los de Europa, ya tenían esa producción acelerada, ya tenían esa mercancía acumulada en sus bodegas. ¿Qué necesitaban hacer? Pues buscar nuevos mercados para colocarlos. Hicieron de sus colonias esos nuevos mercados. La tercera de las causas que podemos mencionar es la supuesta superioridad racial. Amigos, digo supuesta porque sabemos hoy en día que no existe tal superioridad racial. Entonces, los europeos, ¿de dónde sacaron esas ideas? Fue muy sencillo. Resulta que cuando los europeos llegan a África, lo primero que ven son nativos, gente cuya piel era color oscura, que vivían en aldeas,
con taparrabos, semidesnudos básicamente, con armas todavía muy primitivas, la lanza, la flecha, el arco, que no tenían escuelas, que no tenían instituciones, quizás algunos tendrían el jefe de la tribu, un médico brujo, un chamán, y bueno, no había una gran cultura. Entonces los europeos, al ver esto, empezaron a comparar, amigos. Los negritos viven así y nosotros los blancos vivimos con barcos, con armas de fuego, con ropa, con indumentaria, con calzado, con comida, con instituciones como escuela, como el doctor, el gobierno. Y entonces ellos pensaron que esa superioridad racial la daba el color de la piel. Lo que sí había verdaderamente, y es la causa número 4, una superioridad cultural. Ahí sí, amigos, no vamos a decir que no. La superioridad cultural tiene que ver con lo que mencioné hace rato. Los europeos ya tenían construcciones enormes, edificios, castillos de piedra. Y sin embargo los africanos vivían en chozas. Tenían armas de fuego, el cañón, el fusil, el rifle, etc. En cambio los africanos, sus armas eran todavía primitivas. Y seguimos comparando, pues allá había un rey, un gobierno, un parlamento. En África no lo había, si acaso un consejo cuando mucho, de la gente de las tribus. La cultura sí había en Europa, en África no tanto. Esa es la diferencia. Ahora bien, hay que mencionar que había diferentes tipos de colonia. El término común para todas era colonia. Es el nombre que se daba a aquel territorio dominado por otra nación, donde se imponía la lengua, la religión, las costumbres, tradiciones, la ropa, etc. Pero también había otro tipo de colonia llamado protectorado. El país grande, el país rico, el poderoso, pues conquista a uno más pequeño. Pero para no llamarlo colonia, lo llama protectorado, según lo está protegiendo. Y el país pequeño, amigos, pues tiene que obedecer al grande en lo que le diga. Un tercer tipo de colonialismo es aquel denominado semicolonia. Esta semicolonia se debe a que el país que se iba a conquistar era un país muy grande, era un país enorme, tal es el caso de China, amigos, y que pues no pudieron llegar los europeos y dominarlo todo, solo algunas partes. A eso se le llama semicolonia. Y el ejemplo que ya te mencioné, China. Un cuarto tipo de colonia se denomina colonia de explotación. Ya te diste cuenta para qué sirve. Efectivamente, para irle a explotar sus recursos naturales. Qué triste, ¿no? Que nada más iban los europeos a saquear esa nación, esos territorios. Minerales, maderas, animales, tierra y hasta los habitantes en algunos lugares. Era explotación nada más. Finalmente tenemos la colonia de poblamiento. Este tipo de colonia servía para limpiar las metrópolis de toda la sociedad no deseada. A los enfermos mentales, a los pedigueños de las calles, a los que estaban recluidos en la cárcel. A todos ellos los reunían, los subían a un barco y los mandaban a un territorio. Esa era una colonia de poblamiento. Mandaban gente de esa nacionalidad. Pues bien, amigos, se dan cuenta lo importante de este tema, pero sobre todo la trascendencia que tiene. Finalmente, quiero comentarte algunos datos importantes que no debemos olvidar. El primero de ellos es que Portugal fue el país que inició la venta de los esclavos, porque fueron de los primeros países que llegaron a África. A veces pensamos que fueron los ingleses. No, los ingleses fueron los que más vendieron. Punto número 2. ¿Por qué? Si Portugal inició, ¿por qué Inglaterra vendió más? Porque Inglaterra tenía una gran flota, tenía una gran cantidad de barcos y prácticamente se dedicaron a eso. El tercer punto, que es bien importante recordar, los 3 países de América donde más se vendieron negritos: Estados Unidos, Brasil y Cuba. Tampoco debes de olvidar, amigos, como punto número 4, que después de la conquista de África, los europeos se lanzaron al continente Asia y lograron adueñarse de enormes territorios también. Punto importante que debes recordar es que en el primer colonialismo España tuvo más territorios, pero en el segundo, es decir, África y Asia, Inglaterra fue el que tuvo más, seguido de Francia. También es importante que recuerdes dónde está el canal de Suez y para qué sirve. Este importante canal lo empezaron a construir los franceses, pero resulta que el presupuesto se les acabó y le venden el proyecto a Inglaterra. Entonces los ingleses retoman la construcción de aquel canal. Te ubico en este mapa para que puedas apreciar bien dónde está el canal de Suez, y esto facilitó el comercio entre Europa
y Asia. Claro, en vez de dar toda la vuelta al continente africano, ahora nada más agarraban el mar Mediterráneo, Canal de Suez, el Mar Rojo y llegaban a África. Así fue más fácil el comercio y el saqueo de las riquezas de ese continente. Amigos, espero les guste este tema, espero les sea de utilidad. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y pulgar arriba. También me ayudarías mucho si compartes el video con todos tus contactos. Te lo agradezco mucho y hasta la próxima. Ok, pero, ok. ¿Está bien? Ok. Está bien. Ok, aprender. Muy bien. 1, 2, 3, muy bien las dos. Ay. ¿Lo conocen? Historiando Channel. ¿Ya lo conocen? Historiando. ¿Ya lo conocen? Historiando Channel. Y toda la respuesta y todas las preguntas anteriores, historia, varios imperios, para que el resto de los países europeos, salvo Portugal. Así es, porque Portugal le pertenece, salvo el primer proceso con la libertad de las colonias. Bueno, ahí llegaban y hasta donde llegaban, pero en Asia había Grabo. ¿No hace ruido? Sí. No, espera.